cualquier persona con acceso al internet se ha topado con esta foto o esta foto, cualquier foto en realidad, y con múltiples frases que tu mamá o tus tías o ese millennial en tu vida ama publicar en sus estados de WhatsApp. Y creerías que son las típicas frases de internet que solo son palabras bonitas que quedan bien juntas. Pero hay mucha más historia detrás de ellas y de la mujer en estas fotos. El día de hoy hablaremos de una mujer cuya figura es tan icónica como controversial, sobre todo en nuestra era del internet en la que tomamos un problema con todo y con todos. Y sentí la necesidad de hacer este video para aclarar un poco su historia y para que así puedan tomar su lado respectivamente con la información correcta. Magdalena Carmen Frida Kahlo nació en Coyoacán, México, el 6 de julio de 1907. Provenía de una familia de creativos y artistas, pero su interés por el arte tardaría un par de años en aparecer. Su padre fue un fotógrafo alemán, Wilhelm o Guillermo, que fue declarado como el fotógrafo oficial de los monumentos de propiedad federal, y su madre era mexicana, Matilde Calderón, hija de Antonio Calderón, un fotógrafo de ascendencia indígena, y de Isabel González, de ascendencia española. En un inicio, Frida tenía la idea de estudiar medicina, por lo que ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria, convirtiéndose en una de las 35 mujeres en una escuela predominantemente para hombres en ser aceptadas. Fue para este tiempo que aprendió a colorear las fotografías que tomaba su padre y que decidió unirse al grupo estudiantil Los Cachuchas, en el que conoció a su novio Alejandro. La idea del grupo era la lectura, los valores políticos, izquierdistas y la cachucha o gorra que usaban como distintivo. Desafortunadamente, una de las razones por las que recordamos a Frida es por su constante lucha con su salud, que inició con la poliomielitis que adquirió en su infancia, por lo cual pasó 9 meses en cama y lo que le dejó la pierna derecha más delgada y corta que la izquierda. Pero no sería hasta el 17 de septiembre de 1925 que sufrió el trágico accidente que volcó por completo su vida. Mientras viajaba en bus, este fue arrollado por un tranvía y quedó aplastado contra un muro. Frida se fracturó la columna vertebral en 3 partes, se rompió varias costillas y el hueso de la pelvis. Además, se fracturó la pierna derecha en 11 partes, se dislocó el pie izquierdo y el pasamanos del bus le atravesó la cadera hasta salir por sus partes íntimas. Esto resultó en 3 meses sin poder caminar y 32 operaciones más las que le seguirían a lo largo de su vida. Su madre le había colocado un espejo sobre su cama, el cual le permitía ver su cuerpo entero. Y tenía un caballete especial para que le fuera más fácil pintar en esta posición. Le pidió colores a su padre y para 1926 pintó su primer autorretrato, que en realidad era para un obsequio para su novio. La mayoría de los primeros cuadros fueron autorretratos, los cuales empezaría a vender dado que su familia pasaba por una crisis económica debido a los conflictos políticos de la época. Me retrato a mí misma porque paso mucho tiempo sola y porque soy el motivo que mejor conozco. Para 1927, su pintura empieza a mostrar los matices de sus propias tragedias, como sus sueños y la realidad que los destruía. Empezaría a desenvolverse en áreas políticas, artísticas e intelectuales. Sería un dirigente estudiantil, Germán de Campo, quien le presentaría a Tina Modotti, una fotógrafa italiana, que solía llevar a Frida a reuniones del Partido Comunista de México. Este podría considerarse otro hecho fatídico, al menos para mí, pues al unirse a esta liga de jóvenes, conocería al infame Diego Rivera. Bueno, no, en realidad estoy parafraseando. Ya lo había conocido cuando Frida aún estaba en la escuela, pero no sería hasta 1928 que su relación se formalizaría. Compartían una famosa diferencia de edad de 20 años
y su madre jamás terminó de encantarse con esta relación y la calificaba como la unión de un elefante y una paloma. Diego y Frida se casaron el 21 de agosto de 1929 y creo que no necesitan que les diga lo tormentosa y complicada que fue esta relación. En nuestros tiempos no sería descrita como amor, sino como toxicidad de los niveles de un desastre nuclear de proporciones épicas. Pero ahí hablaremos de eso. En 1930 ambos se mudan a San Francisco para que Diego pintara 2 murales que le habían comisionado, y es destacable que a este punto Frida no sabía ni 2 palabras en inglés, y de igual forma sería en California donde sería retratada por primera vez con su imagen característica de ropa tradicionalmente mexicana. Es chiquita, una muñequita junto a Diego, pero solo en cuanto a tamaño, porque es fuerte y bastante hermosa. Casi no se le nota la sangre alemana de su padre. Vestida con traje nativo, incluyendo huaraches, causa mucha agitación en las calles de San Francisco. La gente se para en seco para mirarla, asombrada. 2 años después de esto se mudarían a Detroit, ahora Frida teniendo un inglés más fluido y su imagen siendo aún más fotografiada. Y ahora ya se considera a sí misma como una artista. Algo que olvidé mencionar es que en 1930 Frida sufriría de un aborto y en 1932 volvió a quedar embarazada y pintó un cuadro que aludía a una cesárea, un procedimiento que hubiese sido una opción muy plausible para ella de poder completar su gestación, lo cual no sería el caso, desafortunadamente. Y es muy irónico porque esta pintura no fue terminada, al igual que su embarazo. Cayó en una depresión terrible y decidió plasmar todo lo que estaba sintiendo en otra de sus famosas pinturas, Hospital Henry Ford. Muchas de las obras de esta temporada son el reflejo de sus sentimientos de pérdida. De hecho, el título original para esta obra iba a ser El deseo perdido. Para el 15 de septiembre del mismo año muere su madre Matilde a los 58 años de edad. En 1933 se mudan a Nueva York, donde Diego pintaría el infame mural del Centro Rockefeller. Al haber pintado el rostro de Lenin en este, Rockefeller, que lo había comisionado, le pidió quitarlo. Veríamos a Diego en protestas para mantenerlo tal y como estaba y a Frida a su lado apoyándolo. Pero el mural sería clausurado y finalmente destruido. En 1934 vuelven a México y se mudan a la icónica casa diseñada por su amigo, el arquitecto Juan O'Gorman. Esta se destaca por ser técnicamente 2 casas siendo conectadas por un puente. Frida es hospitalizada 3 veces este año, una de ellas por otro aborto. Años después, en el 37, alojan al intelectual marxista y revolucionario ruso León Trotsky junto a su esposa Natalia, en la famosa Casa Azul en Coyoacán. Residen en ella por 2 años. Y luego, en septiembre, la fotógrafa Toni Friesel retrata a Frida para la revista Vogue en su estilo insignia al aire libre. Esta sesión sería publicada en el ejemplar de octubre para el reportaje titulado Señoras de México. Y de aquí nace esta icónica imagen. Para este punto, las infidelidades de Diego eran demasiado dolorosas y notorias como para ignorar. Una en particular con la hermana menor de Frida, Cristina. Y el 6 de noviembre de 1939, Frida y Diego se divorcian, oficialmente. Pero esto no significaría el fin de su relación. Asesinan a Trotsky en agosto de 1940, y aunque su muerte fue a manos de un militante comunista, Ramón Mercader, Frida es interrogada por este asesinato por 12 horas y luego pasa 2 días encarcelada junto a Cristina. Luego, en diciembre de ese año, se casa con Diego por segunda vez y el 14 de abril de 1941 muere Guillermo Kahlo, su padre, de un ataque al corazón. Frida para este tiempo se dedicaba a dar clases de pintura en la Escuela Nacional de Pintura y Escultura La Esmeralda, pero por su salud en decadencia empieza a enseñar desde su casa.
y su grupo de estudiantes pasa a ser llamado los Fridos. Se somete a una cirugía en la columna en Nueva York en 1946 y pasa más de 60 días en el hospital. Y al volver a México debe usar un corset de acero durante 8 meses, famosamente retratado en sus pinturas. En esta última época de su vida, entra y sale de hospitales, le hacen al menos 7 intervenciones en la columna y le amputan 2 dedos del pie derecho, lo que la hace permanecer en cama la mayor parte del tiempo, pero jamás deja de pintar. En 1953, la fotógrafa Lola Álvarez le organiza en su Galería de Arte Contemporáneo una muestra del arte de Frida, que sería la única exhibición personal que ella tendría en México. La exhibición abriría el 13 de abril, pero Frida es aconsejada a no ir por sus médicos, lo cual ignora y llega al evento en ambulancia y en una camilla de hospital. Tiempo después, ya que una de sus piernas estaba gangrenosa, le apuntan la mitad de la rodilla hacia abajo, que es cuando escribe en su diario: pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar? En 1954 es hospitalizada por sufrir de neumonía, pero ignora las órdenes de su doctor, otra vez, y asiste a la protesta contra la intervención de Estados Unidos en Guatemala. Es fotografiada junto a Diego en silla de ruedas con el puño izquierdo alzado. Días después, el 13 de julio de 1954, muere Frida Kahlo a los 47 años de edad. Días antes, en el famoso cuadro de Sandías, que se desconoce si fue un cuadro viejo o el último que pintó, escribió la frase "Viva la vida", nombrando así a su última obra. Poco antes de fallecer, Frida afirmó: "Cuando muera, quemen mi cuerpo. No quiero ser enterrada. He pasado mucho tiempo acostada. Simplemente quémenlo". Vistiendo su icónico traje y con la mano derecha sobre su pecho, su cuerpo fue cremado y sus cenizas son conservadas en la Casa Azul en Coyoacán. Este suele ser el tema de mayor contención entre mucha gente cuando se habla de Frida. Y es que cuando mencionamos a Frida no podemos evitar hablar de Diego. Como les dije, el primer encuentro de ambos fue cuando Frida estaba en la secundaria, en la cual Diego pintaba un mural para su anfiteatro. Luego sería Tina la que los presentaría formalmente en 1928. Frida solía visitarlo mientras este trabajaba y también le pedía que opinara sobre su arte y de si realmente tenía futuro como artista. Diego hablaba del arte de Frida muy cálidamente. Lo tildaba como una muestra inusual de energía expresiva, el trabajo de una artista innata. Cuando digo que su legado se complica, me refiero a este preciso momento con esta relación, que termina siendo el granito en el arroz. Pero estoy al lugar debido a otro factor, que es el estatus de Frida como símbolo feminista, rol que más bien se le ha asignado porque ella nunca lo reclamó personalmente. Si lo analizamos, tiene sentido. Su obra es también el conducto para plasmar sus ideales, muchos de los cuales no eran aceptados en su época. Frida era una mujer libre y hablaba de temas que otras mujeres no podían ni mencionar, como la sexualidad, el embarazo, el aborto y temas que resonarían con muchas más personas. Era una voz para quienes habían sido víctimas de crecer en una era represiva. De acuerdo a la biografía de Frida, escrita por Hayden Herrera, su fama como ícono feminista nace en las comunidades chicanas. Era enaltecida por las mujeres migrantes, pues Frida fue una mujer mexicana que recibió mucha aceptación fuera de su país de origen. Era como un símbolo de lo que ellas esperaban alcanzar algún día. La fortaleza de Frida ocasionó que las mujeres la vieran como un ejemplo a seguir y le colocaran esta aura feminista a su alrededor. También algo muy notorio era la imagen, que estaba totalmente fuera de los estándares de belleza de la época. Su imagen era fuerte y aceptaba sus rasgos más masculinos, dejándose el bigote y su famosa uniceja.
que contrarrestaban con su ropa típicamente relacionada a la feminidad zapoteca, llena de patrones florales y múltiples accesorios. Entonces, no es que la imagen ultra femenina sea la más débil o la incorrecta y que por eso la abandonó. Simplemente esta era Frida y no decidió abandonar nada con tal de nadar contra la corriente. También representó un nuevo estándar, pues las mujeres siempre fueron las musas, la fuente de belleza que es vista a través de los ojos del pintor, pero nunca eran ellas las artistas. El artista siempre era un hombre y el arte era un espacio solo para los hombres. El hecho de que ella no solo se dedicara al arte, sino que se utilizara a sí misma como su propia musa y se retratara tal y como ella se veía, y no bajo el ojo de un hombre, y que de esta forma plasmara sus emociones, sus pensamientos e ideales que probablemente hubiesen sido ignorados para enfocarse en lo físico, significó un gesto naturalmente desafiante para esta era. Era idealista y peleaba por todo lo que le parecía justo, pero en su vida sentimental parece ser aquello que nunca logró poner en orden, por así decirlo. When to speak about feminism or empowerment, I am desperately in love with a man who will never love me back. I'm the one who needs to be empowered. Su relación con Diego fue marcada por la infidelidad y nótese que Frida también tenía sus propios enredos. Por ejemplo, al conocer al fotógrafo húngaro Nicolás Murray, iniciaron una relación sentimental que duró 10 años. Y al terminar su matrimonio con Diego, también terminaría su relación con Nicolás, pues este pensaba que Frida siempre encontraría un pretexto para volver con Diego. Y tenía la razón. Te amo y siempre lo haré, fue lo que él escribió en su carta de despedida para ella, aunque continuarían siendo amigos. También sostuvo un amorío con León Trotsky cuando lo alojó en su casa azul, que terminó 2 años después. Y en realidad todas estas infidelidades me recuerdan más a ese tipo de parejas en los que uno sugiere una relación abierta o que deberían salir con más personas para variar, y usualmente la persona que hizo la sugerencia es la única que termina saliendo con otras personas, mientras que la otra solo acepta por temor a perderlos. No me consta que este sea el caso, pero creo que las infidelidades de Frida eran solo una respuesta a las de Diego, como lo que tenía que hacer para no quebrantarse y llorar hasta morir. Y ojo, no es que esté diciendo que el poliamor ni las relaciones abiertas no funcionen. Solo digo esto porque según un artículo que leí mencionaban que Frida sentía mucho disgusto por este hecho y lo demostró en varias de sus cartas, pero no pude encontrarlas, así que saquen ustedes sus propias conclusiones. De acuerdo al libro de Elena Poniatowska, Querido Diego, te abraza Kiela, sobre la relación de Diego con su primera esposa, Diego era un verdadero monstruo. Y pues, ¿qué clase de hombre puede ser aquel que se acuesta con tu propia hermana? Según el libro Nunca te olvidaré, Frida Kahlo, en una carta Frida expresaba lo siguiente: no me aterra el dolor y lo sabes, es casi una condición inminente a mi ser, aunque sí te confieso que sufrí y sufrí mucho la vez que me pusiste los cuernos, no solo con mi hermana, sino con tantas otras mujeres. ¿Cómo cayeron en tus enredos? Tú piensas que me encabroné por lo de Cristina, pero hoy he de confesarte que no fue por ella, fue por ti y por mí. Primero por mí, porque nunca he podido entender. ¿Qué buscabas? ¿Qué buscas? ¿Qué te dan y qué te dieron ellas que yo no te di? Y lo sabemos ahora bien. ¿Cómo carajos lo haces para conquistar a tantas mujeres si estás bien feo, hijo de la chingada? Creo que su incógnita ha sido la de mucha gente que ha sido engañada. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué consiguen de otras personas que no les damos nosotros? En realidad, entender la infidelidad requiere entender a la persona que la comete. Son egocéntricos, solo piensan en lo que quieren y no en los demás. Quizás son adictos sexuales y nada es suficiente y lo quieren todo. Herir a las personas es su deporte favorito y lo practican cada vez que pueden o simplemente lo hicieron. No hubo razón lógica para ello. ¿Por qué le llamo un Diego? Nunca fue ni será mío. Es de él mismo.
Desafortunadamente, muchas personas que se hacen llamar feministas tienden a ser muy excluyentes y han convertido el feminismo en algo que mucha gente rechaza por sentir que el movimiento no les cubre la espalda. Es por eso que las mujeres que han sido objetos sexuales y que han aceptado esta imagen como suya y la industria del sexo como su hogar no suelen llamarse feministas, porque se sienten juzgadas. Y lo mismo para las amas de casa, las mujeres que prefieren tener hijos y cuidar de su pareja y llevar una vida tradicional, para las religiosas, las mujeres trans y las mujeres que han estado en relaciones complicadas. El estereotipo de la mujer feminista es aquella que renuncia a su feminidad, es fuerte al extremo de ser casi la Mujer Maravilla, una Capitana Marvel cuya fuerza puede derribar a cualquier hombre que se atraviese en su camino. Y esta versión girl boss del feminismo lo ha dañado, pues ser fuerte no significa literalmente ser tan poderosa que nada te afecte. Hasta los descorazonados sienten algo. La verdadera fuerza está en encontrar la fortaleza para seguir adelante con tu vida cuando todo parece estar perdido. Aceptar que tus emociones existen y vivir y lidiar con ellas. In reality, though, living through abuse doesn't automatically make someone stronger, probably won't lead to them becoming an awesome fighter, and is far more likely to hinder their progress or reverse their growth in many ways. La mayoría han estado en esta situación, volviendo a la misma relación dañina que aunque te digan una y otra vez que lo que estás haciendo solo te hace mal, ¿por qué las personas vuelven a donde las dañaron? ¿Por qué Frida volvió repetidamente? No lo entendemos y probablemente nunca sabremos por qué. A lo largo de su vida, la obra de Frida fue ligada al movimiento surrealista, con lo cual Frida estaba en desacuerdo. El surrealismo fue un movimiento artístico que surgió después de la Primera Guerra Mundial y propone lo inconsciente e irracional como una herramienta para cambiar nuestras vidas. Como tal, no tiene unidad ni veremos un estilo específico, puesto que refleja la investigación individual de cada persona. Así que cada quien puede desarrollar su propia estética. Sus mayores exponentes fueron Salvador Dalí, René Magritte, Pablo Picasso y su fundador, André Breton, que fue quien propuso la idea que Frida también formaba parte de este movimiento, o al menos su obra. Se me tomaba por una surrealista. Ello no es correcto. Yo nunca he pintado sueños. Lo que yo he representado era mi realidad. Frida detestaba el movimiento como tal. Cuando fue a París en 1939, pasó algunos meses rodeada de muchos surrealistas. En una de sus cartas a Nicolas Murray, dejó conocer su desdén hacia la mayoría. No puedes imaginarte lo joputas que son esta gente. Me hacen vomitar. Son tan condenadamente intelectuales y degenerados que ya no los aguanto más. Frida siempre sostuvo que ella pintaba su realidad, lo cual es cierto. Su vida siempre fue el tema de su obra hasta sus últimos días de vida. Su manera de retratar estos hechos quizá era fantasiosa, pero seguían siendo reales. Sus pinturas eran como su diario y las utilizaba para retratar sus amores, sus penas y sus orígenes. Solía pensar que era la persona más extraña del mundo, pero luego pensé que hay tanta gente en el mundo. Debe haber alguien como yo que se siente extraño y tenga defectos de la misma manera que yo. En los últimos años se le ha dejado de considerar una surrealista a favor de otro movimiento que se apega un poco más a su propia filosofía: el realismo mágico. El realismo mágico es un movimiento tanto de arte como de literatura que se origina en Alemania en los años 20. Llegaría a Latinoamérica entre los 20 y 30 cuando los escritores Arturo Uslar Pietri, Alejandro Carpentier y Miguel Ángel Asturias comienzan a tener discusiones sobre la realidad indígena, negra y mestiza de América Latina. Este movimiento es conocido por la forma en que cuenta sus historias, con tintes fantásticos que no suelen afectar a los personajes.
Por ende, lo fantasioso se vuelve cotidiano. Su característica principal es alterar la realidad con acciones de fantasías narradas como verídicas. Este movimiento nació en un contexto marcado por guerras civiles, diferencias sociales y la lucha por independizarse, y a partir de este se buscaba crear belleza y magia en tiempos de cólera. Este tuvo un boom en Latinoamérica hasta los 60-70 y se enfocó más en la literatura, pero en retrospectiva podemos ver la obra de Frida encajar mejor bajo la filosofía de este movimiento. Es un motivo para criticar a la política y la élite social, en especial al imperialismo estadounidense, y para cuestionar la naturaleza de la realidad. Una representación muy común del arte mexicano son los exvotos. Estos son pequeños dibujos que le son donados a la iglesia en forma de agradecimiento para las deidades por algún favor o milagro religioso hecho por un ángel, un santo o una virgen. Estos son caracterizados por la picardía y el surrealismo, ya que en esto vemos conviviendo a seres de toda la naturaleza. Frida vincula esta tradición a su propia obra por la forma en que ambos deciden narrar los elementos de mayor peso emotivo. En algún punto se encontró con uno que describe un choque entre un tren y un autobús con una chica herida en la vía del tren, con la imagen de la Virgen de los Dolores flotando sobre la escena. Frida decidió pintarle sus cejas y rótulos al tren y a los buses para adaptarlo a su propio trauma con el accidente. Con todas las crisis de salud que sufrió, utilizaba los exvotos para agradecerles los esfuerzos que hacían a sus doctores, a los cuales siempre les mostró mucha devoción. El aspecto más notable de su arte es el autorretrato, que veremos aparecer en la mayoría de su trabajo. Esta era la manera en la que inició a cuestionar su vida, su identidad y cómo veía el mundo desde el encierro que sus enfermedades le provocaron. También retrataba a otras personas, usualmente quienes eran más cercanos a ella. Podemos ver esto en El retrato de mi padre, Guillermo Kahlo, que hizo a partir de una fotografía de su juventud. Guillermo solía ser fotógrafo y también mostraba cierta preferencia por los autorretratos. Al ser muy cercana con su padre, no sería saltar el tiburón pensar que Frida sacó esa influencia de su padre, pues él sería quien la acostumbró a mirar con determinación hacia la cámara. Para los años 30, su viaje con Diego a Morelos tuvo mucha influencia con su estilo personal, y entonces veríamos aparecer a su singular imagen notoria por los trajes de tehuana, y así empezaría a retratarse con el traje típico zapoteca. El origen del icónico traje de tehuana se remonta al istmo de Tehuantepec, siendo legado de los zapotecas. Este mismo abarca varios estados como Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas. El traje está compuesto por dos piezas elementales, el huipil y la enagua, añadiendo pequeños cambios de acuerdo a la ocasión. Por ejemplo, el traje de diario se constituye por un huipil de algodón o terciopelo y una enagua con encaje, y también tradicionalmente es acompañado por el pelo, que suele usarse con trenzas, flores o el famoso resplandor. El traje de gala, que es utilizado en fiestas religiosas y viene siendo muy parecido al anterior, solo que este incluye flores bordadas y joyas de oro, más un tocado de flores. Aparte del componente estético, el uso del traje de tehuana tenía mucho que ver con la comodidad y la funcionalidad. Debido a su diseño, Frida podía ocultar el hecho de que cojeaba al caminar, ya que las faldas son bastante largas. Mismo era el caso de su calzado. Al ser un traje que tapaba el cuerpo, también le ayudaba a ocultar el corset para la columna. Y al usar estos trajes, ayudó a revalorizar el textil indígena con el que eran elaborados. Despertó la curiosidad, al menos del mundo extranjero, sobre las tradiciones mexicanas, así que su manera fue como una difusora de esta forma de arte. Es innegable que gracias a su imagen fue que recibiría la aceptación que tuvo en el extranjero
al resultar en algo tan novedoso y fuera de las tradiciones eurocéntricas. Los latinos siempre han sido como una piedra preciosa y exótica, al punto de ser encasillados en el mismo estereotipo. Pero para ese entonces, fuera de México no se había visto nada como tal. Cuando tienes una imagen y estilo personal tan marcado y un legado de tantos años, inevitablemente te convertirás en la fuente de inspiración para los diseñadores del futuro. Y en este caso resulta irónico hasta cierto punto. Han habido muchos diseñadores que han hecho colecciones enteras utilizando a Frida como su musa. Mi favorita, y la que a mi parecer logró hacer algo muy interesante a partir de su fuente de inspiración y que se sintió más genuino, fue la de Jean Paul Gaultier. Su inspiración para la colección de primavera de 1998 vendría después de que Madonna le mostrara el arte de Frida. La belleza, la fuerza y el dolor que emanaba de sus obras me conmovieron profundamente. Frida representa una figura intrépida y atemporal. Siempre me encantó la diferencia y Frida no tenía miedo a ser diferente. Y el año pasado veríamos a María Grazia hacer su propia rendición del artista. Hicieron el show en el colegio de San Ildefonso, donde Frida estudió y donde conoció a Diego. Y muchos de los diseños se basaron en piezas específicas que usó Frida, así como la forma en la que jugaba con el género a la hora de vestirse. Ella habló sobre género, sobre identidad, lo cual fue increíble para su tiempo. Ella habló sobre todo lo que discutimos en la actualidad. Ella era una pionera. En general, la colección fue descrita como una carta de amor a la obra de Frida, el feminismo y sobre todo a la cultura de México. No sé si sería apropiado pensar que sin el accidente Frida no se hubiese convertido en artista, pero es inevitable pensar en cómo hubieran resultado las cosas si su vida no la hubiese marcado la enfermedad y el dolor. Sería muy cruel pensar que necesitaba de un accidente tan trágico para descubrir su talento. El hecho es que este fue una de las razones por las cuales recurrió al arte y veríamos a sus padecimientos trasladarse a muchas de sus pinturas, así como su vida personal, que también era causa de mucho dolor. En El Corazón de 1937, la ausencia de manos simboliza la impotencia y desolación causadas por el lío amoroso entre Diego Rivera y su hermana Cristina. Su corazón ha sido arrancado, tirado a sus pies, y el gran tamaño de este es visto como la intensidad de su dolor. A su lado hay un vestido en honor a su hermana, y un palo atraviesa el hueco que ha dejado su propio corazón. Sería el propio Diego en un artículo de 1943 que afirmaría que la pintura de Frida representa la mejor prueba de la realidad del renacimiento del arte de México. La historia de Latinoamérica ha sido marcada por un sinfín de dictaduras y gobiernos militares fascistas que mantendrían a los ciudadanos siguiendo las reglas bajo amenazas y múltiples violaciones a sus derechos. La propia Honduras tiene un pésimo historial de gobiernos marcados por la corrupción, desapariciones forzadas y al menos 7 golpes de Estado. Los dictadores justificaban su régimen de poder como una manera para brindar estabilidad política o para proteger la seguridad nacional de las garras de las ideologías contrarias. Estos gobiernos traían consigo presos políticos, violaciones de derechos, paramilitarismo, restricción o manipulación de la libertad de prensa y de las libertades personales. Y así, la historia de América Latina está enlazada con la violencia política y la militarización de parte de cierto vecino del norte. Pero se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con Frida? Mucho, de hecho. Cuando tenía 7 años sucederían las 2 batallas por Torreón en 1914 que significarían el asesinato del dictador Victoriano Huerta.
Al cumplir 10 años, vio la promulgación de la nueva constitución que consagraba la ideología de la lucha armada. Frida expresó que en 1915 presenció varios combates entre zapatistas y carrancistas cuando las tropas de Zapata llegaron a Coyoacán. Mi madre abrió las ventanas que daban a la calle de Allende para dar entrada a los zapatistas y se encargó de que los heridos y los hambrientos saltaran de las ventanas de la casa a la sala de estar. Ahí los curó y les dio gorditas de maíz, lo único que se podía conseguir de comer durante esos días en Coyoacán. El socialismo llegaría a México después de la Revolución Rusa de 1917, con la fundación del Partido Comunista Mexicano en 1919. Y como ya mencionamos, Frida formó parte de muchos grupos en pro de los derechos de los trabajadores y campesinos. Era una mujer de causas, las cuales defendió hasta sus últimos días, literalmente. Y eso es algo muy apreciable, pues solemos ver a muchas figuras apegarse a ciertas cosas e ideologías solo superficialmente para quedar bien con los demás, y las abandonan una vez que ya sacaron provecho de ellas. Frida creía fervientemente en estas causas y lo vemos reflejado en su arte. Toma su obra, El marxismo da la salud a los pobres, como ejemplo. Como mencioné, Frida asistió a una protesta contra la intervención norteamericana en Guatemala, y se piensa que esta pintura fue elaborada en este periodo de su vida. Y en ella se reflejó su descontento con dicha ocupación al incluir un cuervo con el rostro al estilo del tío Sam, la imagen por definición de Estados Unidos, siendo ahorcada por la mano de Karl Marx, lo que simboliza su desdén por el capitalismo extremo y violento que Estados Unidos ha venido cultivando desde sus inicios. Y también hay quienes ven tintes religiosos por la forma en que ella, Marx y la paloma son utilizados como una reinterpretación de la Divina Trinidad, y el libro rojo que la vemos sosteniendo podría ser algún manifiesto comunista siendo comparado con Jesús, remitiéndose a las Santas Escrituras. El comunismo como tal ha sido rechazado por los fundamentalistas religiosos, dado que Marx veía la religión como otro dispositivo usado por los burgueses. En sus propias palabras, el socialismo cristiano no es más que el agua bendita con el que el clérigo consagra el despecho de la aristocracia. También está el famoso corset ortopédico que tuvo que usar, el cual decoró con el símbolo de la hoz y el martillo. Luego viene el desacuerdo entre las políticas de Stalin y las de Trotsky, y tanto Frida como Diego alinearían su posición claramente al intervenir con el presidente de México, Lázaro Cárdenas, quien acepta su solicitud para concederle asilo político a León Trotsky y a su esposa. Aunque para la década de los 50 su posición puede haber cambiado en vista de su autorretrato con Stalin, y se sostiene que en su diario expresó que nunca fue trotskista. Entonces, la creencia de su postura nace a partir de la relación personal que tuvo con Trotsky, y en realidad Frida era más partidaria de creer en su propia posición en vez de seguir ciegamente a una ideología. También veríamos un dibujo de la pirámide de la luna y el sol más un signo de interrogación acompañando a su figura, que es vinculado a la idea marxista de que la burguesía y el sistema capitalista despojan al trabajador de su cultura. En la actualidad hemos visto a Frida Kahlo convertirse en un producto más, una imagen vendible para el público que no muestra interés en saber quién es ella, solo quieren una taza con su foto en ella. Le sucedió a Frida, le sucedió a Marilyn, le sucedió a James Dean. Es como una Mickey Mouse, enteramente un producto. Esto ha sido el catalizador para que su imagen se tergiverse y como resultado sea más incomprendida de lo que fue en su época. En la actualidad nos gusta ver las cosas en blanco y negro, ignorando por completo las áreas grises y sus matices. Somos demasiado extremistas.
O algo es bueno y lo amamos, o es terrible y lo detestamos y esperamos que muera y vaya al infierno. No hay una zona gris. Esto es sobre todo un problema cuando hablamos sobre personas, porque los seres humanos somos muy complicados. Y Frida no fue la diferencia. Frida era una mujer, era una artista, era bisexual, era comunista, era emotiva, amaba demasiado y sentía el dolor en lo más profundo de su corazón. No era una figura perfecta, no era un modelo a seguir y probablemente no quería serlo. Algo en lo que nos hemos equivocado es en pretender que todos deberían ser un modelo a seguir y nos enfadamos cuando la persona resulta ser una persona tan imperfecta como nosotros y lo creemos imperdonable y montamos un berrinche y tratamos de cancelarla. No pretendo decir que no puedes tener un modelo a seguir, pero no esperes que sea la perfección personificada. A veces tenemos que aceptar que aunque nos relacionemos tanto con algo y que lo sintamos tan cercano, probablemente no estaremos de acuerdo en todo y eso está bien. Puedo admirar el talento de Frida como artista, su fortaleza y que siempre fuese fiel a sí misma, como también puedo odiar el hecho de que se quedara en una relación tóxica con un hombre que no la merecía. El hecho es que reconozcamos todos los matices de su vida. Frida era más que una camiseta con una caricatura de ella. Era más que una frase suya plasmada en tu taza favorita. No era y no debería ser otro producto más del montón, sobre todo porque probablemente ella hubiese odiado que su imagen fuese convertida en el sinónimo de un signo de dólar. Frida fue mucho más. Esta fue su historia, así que ahora tú decides qué quieres que ella sea para ti. Y esto ha sido todo por hoy. No tienen idea de lo emocionada que estaba de por fin hablar sobre este tema. Frida siempre me ha parecido una de esas figuras tan interesantes y hay mucho que hablar sobre ella, así que tenía que hacer un video. Y sí, entiendo la ironía de hablar sobre ella como un producto y utilizar una camisa con su foto, pero ¿saben qué? No soy perfecta, ¿ok? Me gustó la camisa y tenía que comprarla. Pero fuera de eso, si llegaste a este punto del video, gracias, eres mi héroe. No olviden darle like y suscribirse y compartirlo y todas esas cosas maravillosas me harán el día, se los prometo. Y nos veremos hasta la próxima. Bye, bitches. Viva la vida que hay